Bienvenidos al curso de análisis vectorial y en esta oportunidad vamos a comenzar o vamos a iniciar el estudio de integrales múltiples. Es decir, vamos a definir y estudiar las propiedades que presentan las integrales definidas para funciones de varias variables, específicamente para funciones f definidas, por ejemplo, de Rn en R. ¿Ok? Donde vamos a ver qué propiedades hay que pedirle a la función y qué propiedades vamos a considerar para cualquier dominio contenido en Rn sobre el cual esté definida la función para poder definir y poder calcular lo que se va a conocer como una integral múltiple, que en este caso va a venir dada por varias variables. Por ejemplo, aquí supónganse que tenemos x1, xn y aquí vamos a colocar un símbolo que va a ser el diferencial o la manera como nosotros estamos integrando con respecto a estas variables en esta región del espacio. Entonces vamos a iniciar la definición como tal. Primero vamos a considerar el caso n igual 2, ¿ok? Y vamos a trabajar entonces en R2 y vamos a considerar un conjunto cualquiera. En principio vamos a pedir que sea abierto, que sea con eso, que sea convexo inclusive, contenido en R2. Entonces vamos a suponer sea f definida de omega contenido en R2 en R. Vamos en principio a pedir que sea, por ejemplo, una función acotada. ¿Ok? Más adelante vamos a precisar otras hipótesis. Y particularmente vamos a considerar aquí omega es abierto, ¿verdad? Es un conjunto abierto. Pero dentro de omega sea un cubito. Vamos a considerar un conjunto de la forma AB por CD contenido en omega y ese conjunto, permítanme llamarlo I. Para nosotros es un cubo, es un intervalo ahora contenido en R2. Entonces vamos a considerar este conjunto y dentro de I vamos a definir para I contenido en omega, definimos la partición, análogo al caso en una sola variable. Definimos una partición regular. Vamos a pedir que sea, cuando yo me refiero a regular hablo de canónica, de orden n. De orden n con n perteneciente a los naturales. El n va a ser entonces la resolución sobre la cual yo voy a trabajar. Es decir, permítanme graficar un poco. Yo tengo acá mi intervalo AB, tengo por acá mi intervalo CD. Considero entonces el producto cartesiano de esos dos intervalos, lo que me va a generar mi conjunto I. Y aquí entonces hago una partición acá en n subintervalos. Acá realizo otra partición que también vamos a suponer ahorita, por simplicidad, que si aquí pico n veces, aquí también divido n veces. Y claro, entonces al hacer eso, lo que estoy en realidad es construyendo una especie de entramado o una malla que me va a dividir el intervalo I en rectángulos mucho más pequeñitos. ¿Cuán pequeños van a ser esos rectángulos? Dependiendo de cuán grande sea el n que nosotros prefijemos. Entonces, para ello nosotros vamos a considerar una partición de la siguiente manera. Escogemos puntos en los intervalos A y B, AB y CD de la siguiente manera. Vamos a, por ejemplo, considerar el primer punto va a ser A, que lo voy a denotar x sub 0, menor que x sub 1, menor que x sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que va a ser el punto B. Y análogamente en C tomo un valor, vamos a llamarlo y sub 0, va a ser menor que y sub 1, menor que y sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a y sub n, eso va a ser igual a D. No tiene, en general, en la teoría general, la partición que uno introduce en el eje de las X, por ejemplo,
no tiene por qué ser igual a la partición que uno introduce en el eje de las y. No tiene por qué ser igual. Pero en este caso vamos a hacerlo así vamos a introducir esta notación para que las demostraciones y el lenguaje en el cual vamos a expresar esas demostraciones sea más sencillo. Entonces, bueno, consideramos esos puntos, pero esos puntos XJ, vamos a decirlos así, tales que esos puntos, esa familia de puntos XJ, con J variando de 0 hasta N, y Y sub J, Y sub K, con K variando de 0 hasta N, son tales que nosotros vamos a tener lo siguiente, que la distancia entre los dos puntos consecutivos, XJ más 1 menos XJ, y la distancia entre YK más 1 menos Y sub K, no va a ser otra cosa que, en este caso va a ser B menos A entre N, y en este caso va a ser D menos C entre N. ¿Ok? Eso es para que sea canónica, para que midan exactamente lo mismo. Y estas distancias de aquí, en lo sucesivo, permítanme escribirlo por aquí, las voy a denotar por la letra delta, delta sub n de x, y esta va a ser delta sub n sub y. Estas cantidades las voy a llamar deltas, y tal como estamos escogiendo los puntos, siempre van a valer estos términos o estos valores que tenemos acá. Entonces, en lo sucesivo, cuando yo mire mi intervalo y contenido en mi dominio omega, ¿ok? Y yo subdivido eso tantas veces como me lo permita la resolución n, en lo sucesivo, estos subintervalitos chiquiticos los vamos a denotar de la forma I sub kj o I sub jk, como ustedes quieran colocar los índices. Y entonces, para nosotros, I sub kj no va a ser otra cosa que el producto cartesiano de x sub k, x sub k más 1 por y sub j, y sub j más 1, donde los parámetros k y j van variando desde 0 hasta n-1, ¿ok? Y dentro de cada intervalo sub kj sea un punto cualquiera, que lo vamos a denotar C sub kj, perteneciente a ese intervalo, ¿ok? Esto va a ser un punto fijo y arbitrario, ¿ok? Va a ser un punto fijo y arbitrario en cada rectángulo, y en función de eso vamos entonces con toda esta notación a definir lo que es una suma parcial. Definimos como suma parcial la suma parcial, por supuesto, de Riemann, porque igualito como se hizo en el caso de una sola variable, solo que aquí lo vamos a denotar C sub n de f a la suma. En realidad es una doble sumatoria. La doble sumatoria desde k igual 0 hasta n-1, la suma de j igual 0 hasta n-1, y aquí, permítanme enfocar un poquito mejor, es f evaluado en C sub kj, f evaluado en el punto, por los valores delta n sub x, delta n sub y. ¿Ok? Entonces, si en el caso que ustedes consideren particiones diferentes para el eje de las abscisas y para el eje de las ordenadas, aquí entonces la suma, por ejemplo, con respecto a x variaría desde 0 hasta n, y la sumatoria con respecto a la variable y aquí con respecto al parámetro j variaría entonces desde 0 hasta m, por decir algo. ¿Ok? Y en función de esto, entonces vamos a presentar la definición ya de una vez. Cualquier cosa yo les recomiendo que ustedes miren también los videos de integrales para una sola variable, y entonces podemos dar la siguiente definición. ¿Ok? Diremos que f es integrable, y en algunos casos f es integrable en y, y en algunos casos, permítame enfocar acá, eso lo voy a decir así, f perteneciente a r sub i. Y cuando yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que f es integrable en y, o si ustedes quieren, o no es que quieran,
es que es mejor decirlo así, F es Riemann integrable en I, ¿ok? Entonces, F es Riemann integrable en I, eso en muchos casos lo denoto así, si la sucesión de sumas parciales, es decir, Sn de F, si esta sucesión converge. Esa va a ser mi definición de función integrable. Una función es Riemann integrable cuando esta sucesión de sumas parciales o de sumas de Riemann converge. ¿Ok? Cuando eso ocurre, cuando este límite existe, recuerden que esto es una sucesión real con valores, es una sucesión numérica a valores reales. Cuando esa sucesión, ese límite existe, entonces eso es lo que vamos a denotar la integral sobre I de F, en este caso de XY, y aquí permítame escribirlo así, pues, de A. Vamos a expresarlo así. Y esto formalmente no va a ser otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito es n de F. ¿Ok? Por eso es que tomé la resolución para tanto el eje de las X como el eje de las Y, la tomé igual para solamente tener que aquí colocar un solo límite. Solo colocar el límite dependiendo de n. Porque si no, acá entonces tengo que también considerar la variable m, etcétera. ¿Ok? Y entonces, esto no es otra cosa, si permítanme acá escribirlo otra vez, o sea, esta integral, la integral sobre I de F de A, en muchos textos también inclusive omiten las variables, yo los voy a dejar para que en este momento, como estamos iniciando el tema, ustedes sientan que estoy integrando con respecto a X y Y. Bueno, esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria doble. De acá en adelante escribir esto, ¿no? K igual 0 hasta n, J igual 0 hasta n, n-1, n-1. Y entonces de aquí en adelante, en vez de escribir estas dos sumas, yo voy a omitir esto y voy a escribir esto de esta manera. Suma K, J variando desde 0 hasta n-1. ¿De qué cosa? De lo que vimos. F de C sub KJ por delta sub X, delta sub I. ¿Ok? Ese límite, cuando este límite existe explícitamente, es lo que se conoce como la integral de la función definida sobre, en este caso, el rectángulo o sobre el cuadrado. Claro, hicimos esto de esta manera, más adelante vamos a formalizar esto o vamos a extender esto a otras regiones, pero la idea es muy parecida, ¿no? Si ustedes tienen, eso lo vamos a ver más adelante, pero si ustedes tienen una región más general, entonces la idea va a ser, permítanme escribirlo así, cubrir esa región por una resolución y entonces vamos a empezar como lo hicimos en el curso en una sola variable, vamos a comenzar a aproximarnos a la región, tanto por dentro como por fuera, o sea, por exceso o por defecto, construyendo o considerando rectángulos y haciendo un límite análogo al que tomamos anteriormente, pero eso lo vamos a hacer con más detalle más adelante. Bueno, entonces esa es la definición de función integrable. Insisto en que la primera condición que vamos a pedir es que la función sea acotada, pero también nos sirve que sea continua, ¿ok? Eso nos va a ayudar muchísimo. Y hay un caso particular, que es el siguiente, fíjense. Por un momento piensen otra vez en una función cualquiera definida de I en R, ¿ok? Donde I, insisto, está contenido en R2, ¿ok? Y es un cuadrado, un rectángulo contenido en R2. Bueno, si la función f es positiva, es no negativa, ¿ok? Esta noción o esta definición extiende la noción de área y de volumen. Si es positiva,
nosotros podemos ver que la integral sobre y de f de xy de a no va a ser otra cosa que el volumen de un cierto, vamos a ponerlo así, el volumen va a ser igual al volumen de S. ¿Dónde quién es S? Bueno, fíjense, como la función está definida de I en R, el gráfico de F está contenido en R3. Y cuando ustedes miran o piensan el gráfico de esa función, supónganse que el gráfico de la función genera una superficie de este tipo. Y supónganse que aquí este sea mi piso, que esté representado por I, eje de las X, eje de las Y, por acá, eje de las Z. Por un momento imagínense que yo esto lo proyecto, voy a poner unos punticos así, tan, y aquí se me genera, pongámosle así, un objeto. Ahora quédense con este taco, ¿ok? Quédense con este taco, permítanme decirlo así, cuyo techo viene dado por cuyo techo viene dado por la superficie generada por la función f y cuyo piso es el intervalo y. Este taco que está aquí es lo que yo estoy llamando S, ¿ok? Este objeto, este taco es lo que yo estoy llamando S. Y esta integral lo que me permite calcular es el volumen de este objeto, ¿ok? De este objeto geométrico, de este cuerpo geométrico, ¿ok? Particularmente, si la función, eso es en el caso que la función sea positiva, pero particularmente si la función f de xy es exactamente igual a 1, entonces aquí esta integral no va a ser otra cosa que el área de, en este caso, va a ser el área del piso, el área de I, ¿ok? Entonces la noción de integral múltiple te permite, dependiendo del contexto en que estés trabajando y dependiendo de la hipótesis que tienes sobre F, te permitiría generalizar la noción de área y de volumen. ¿Qué es lo que vamos ya para cerrar a demostrar en el próximo video? El siguiente teorema, que si F definida de I contenido en R2 en R es continua, es una función continua, entonces vamos a poder decir que f es Riemann integrable, ¿ok? Y con eso entonces terminamos el video actual, terminamos este video y comenzamos entonces el tema de integración múltiple.